El propósito de este libro es crear un vínculo entre la historia de la primera mitad del siglo XX latinoamericano y las crisis actuales. Por ejemplo, la eugenesia de la primera mitad del siglo XX estaba preocupada de la selección de los migrantes. Hoy día tenemos un gran problema con la migración a nivel global y regional. También la eugenesia fue un factor de reafirmación de los roles tradicionales de género y de la relación entre mujer y reproducción, que son cuestiones que hoy día se reactivan de cara a los derechos sexogenéricos, sexo reproductivo, los derechos de las mujeres, la participación de la mujer, y por ahí un poco está el estímulo a buscar este vínculo entre la eugenesia y las crisis contemporáneas. En este trabajo se habla un poco de la centralidad que tuvo la eugenesia en las políticas sanitarias latinoamericanas, porque si nosotros queremos mirar hacia la eugenesia en la región, no solamente tendríamos que enfocar nuestra atención en algo tan radical y conocido como es la esterilización, pero sí podemos ver que había discurso eugénico en el tratamiento del binomio madre-hijo, en la lactancia, en la nutrición, en los deportes, en la vivienda y en la lucha contra los males sanitarios fundamentales de la época: sífilis, alcoholismo, tuberculosis. La situación actual es que el impulso hacia la eugenesia ya no está tanto de parte del Estado, sino de instituciones, personas, procesos sociales, más bien de corte neoliberal y de mercado, digamos. La gran influencia que pueden llegar a tener la inteligencia artificial y la biomedicina en un proceso prometeico de autoconstrucción y reconstrucción de la especie humana, ya no solo con el fin de mejorarla, sino que tal vez, como plantea el transhumanismo, con el fin de abandonar la especie y pasar a otra etapa del desarrollo de estos nuevos sujetos, que ya no sería la humanidad, sería otra cosa. La reflexión crítica es que todo esto se hace bajo condiciones críticas de desigualdad, de desinformación, de manipulación, frente a las cuales un libro como este puede aportar algunos elementos para el debate, para el conocimiento y para que se renueve la discusión sobre este proyecto en la región.